Hola, soy Ana Estiragues Barreiro, residente de primer año del Servicio de Anestesiología y Reanimación en el Hospital Universitario de la Princesa, y hoy voy a hablar sobre los anestésicos locales. Aquí dejo un índice sobre los temas que voy a tratar a continuación. En primer lugar, me gustaría diferenciar entre la definición de anestesia y de analgesia. La anestesia es la insensibilidad de un organismo o parálisis de la sensibilidad, es decir, la anulación temporal de todas las cualidades sensoriales periféricas, como son el tacto, la temperatura y el dolor. Sin embargo, cuando hablamos de analgesia, estamos hablando de la falta o disminución de las sensaciones dolorosas, sin afectar a los demás sentidos. Por tanto, los anestésicos locales son compuestos químicos que bloquean de manera reversible la conducción nerviosa sensitiva, motora o autónoma al inyectarse o aplicarse cerca del tejido nervioso, sin llegar a alterar el nivel de conciencia. El rol de los anestésicos locales debemos saber que su uso en clínica es muy variado y lo podemos utilizar como anestesia regional, pues bien para infiltrar, como anestesia raquídea o epidural, en bloqueo nervioso periférico, de manera tópica. También se puede utilizar como analgesia perioperatoria. Por ejemplo, se puede utilizar en perfusión continua para bloqueos o incluso de manera intravascular como ayudante analgésico en la OFA, la Opioid Free Anesthesia. También atenúan la respuesta simpática a la intubación orotraqueal y también algunos anestésicos locales son antiarrítmicos. Respecto al mecanismo de acción, debemos recordar que las células excitables tienen un potencial de membrana en reposo que mantienen gracias a la bomba de sodio-potasio ATPasa, que se encarga de mandar 3 iones de sodio al exterior celular intercambiándolos por 2 iones de potasio al interior celular. De manera que el potencial de membrana en reposo es negativo. Cuando llega un estímulo mecánico, químico o eléctrico, se activan los canales de sodio dependientes de voltaje. Esto produce un cambio conformacional en los mismos, produciéndose la entrada de sodio y produciéndose asimismo un potencial de acción, que es lo que se conoce como despolarización. Con la salida de potasio al exterior celular, se restablece de nuevo el potencial de reposo, como podemos ver en este gráfico de aquí con las 4 fases del potencial de acción. Los canales de sodio activados por voltaje son proteínas unidas a la membrana compuestas por una subunidad alfa a través de la cual pasan los iones de sodio y una o dos subunidades beta más pequeñas. Los canales de sodio los podemos encontrar en 3 estados: en reposo, abierto o inactivado. Cuando los anestésicos locales se unen a una región específica de la subunidad alfa, impiden la activación del canal y la entrada de sodio a través del mismo. Por tanto, se impide la despolarización y la conducción del impulso nervioso. Los anestésicos locales son unas bases débiles que mantienen un equilibrio rápido entre la forma básica no cargada, que es la forma liposoluble, y la forma catiónica cargada hidrosoluble. Entonces, los anestésicos locales actúan mediante difusión a través de las membranas celulares nerviosas, cuando están en la forma no cargada, que es la forma liposoluble. Una vez en el interior del axoplasma, se protonan y se unen al canal de sodio desde el interior, bloqueando de este modo lo que acabo de explicar, el cambio conformacional y por tanto la despolarización. Entonces, en resumen, los anestésicos locales inhiben la génesis y la conducción del impulso nervioso, ya que bloquean los canales de sodio voltajes dependientes de las membranas de las células nerviosas. Entonces, al entrar menos sodio, se deprime la excitabilidad, la velocidad de la despolarización y la amplitud del potencial de acción. De aquí se deduce un concepto muy importante, y es que el pH del medio influye sobre la actividad del fármaco, ya que se altera el porcentaje relativo entre las formas básicas y las formas protonadas. Por tanto, el pKa es un concepto muy importante cuando hablamos de los anestésicos locales, y es que es el pH en el que las formas ionizadas y no ionizadas están a igual concentración. Por tanto, aquellos anestésicos locales con un inicio de acción más rápido
serán aquellos con un pKa cercano al fisiológico, al pH fisiológico, ya que difundirán mejor a través de las células nerviosas al estar menos ionizados. Por tanto, cuanto mayor concentración de anestésico local no ionizado, más entrará en el interior de la célula y más acción ejercerá. Continuando con el mecanismo de acción, tenemos que saber que los distintos tipos de fibras de un nervio se ven afectados de manera diferente, pero habitualmente en un nervio periférico el inicio de la inhibición casi siempre sigue esta secuencia. Se produce un bloqueo simpático que se sigue del termoalgésico, propioceptivo, tacto, presión y motor, y se recupera en sentido inverso. Respecto a los tipos de fibras, bueno, pues los axones mielinizados de pequeño calibre, es decir, las fibras sensitivas a delta y las fibras motoras a gamma, son las más susceptibles a la supresión del estímulo. A continuación, le siguen las fibras mielinizadas de mayor calibre, a alfa y a beta. Y por último, aquellas fibras menos susceptibles son las fibras C, ya que son de pequeño calibre y no están mielinizadas. Respecto a la estructura, bueno, pues tenemos que saber que la molécula típica de un anestésico local está formada por tres componentes. Un grupo aromático que le confiere el carácter lipofílico y permite atravesar las membranas lipídicas de los nervios. Un grupo hidrofílico que es una amina terciaria que permite a estos fármacos circular por el torrente sanguíneo y el líquido intersticial del nervio. Y están separados por una unión intermedia que incluye bien un enlace éster o un enlace amida. La naturaleza de esta cadena intermedia es la base para la clasificación, que es lo que vamos a ver a continuación. Encontramos dentro del grupo éster, pues, la benzocaína, la clorprocaína, la cocaína, la procaína y la tetracaína. Y dentro del grupo amida, aquellos fármacos que en la raíz de su nombre contienen la letra I, es decir, la bupivacaína, levobupivacaína, ropivacaína, pirilocaína, mepivacaína, lidocaína y etidocaína. Algunas diferencias que podemos encontrar entre estos es que mientras los de tipo éster son muy estables, los de tipo amida son relativamente inestables. Como desarrollaré a continuación, el metabolismo del grupo éster se realiza mediante las colinesterasas plasmáticas, mientras que el de tipo amida es a través del citocromo P450 en el hígado. Guardan relación con este metabolito que es el PABA y produce reacciones alérgicas en un pequeño porcentaje, siendo extremadamente raro en las de tipo amida. Respecto a los factores que influyen en la actividad de los anestésicos locales, pues tenemos que saber que a mayor dosis, mayor probabilidad de lograr una anestesia efectiva, duradera y reduciéndose el tiempo de comienzo. Incrementándose la concentración del anestésico local administrado, se consigue todo esto, mientras que el volumen de la solución anestésica influye más bien en la extensión de la anestesia. Respecto a los vasoconstrictores, debemos saber que estos disminuyen el paso del fármaco a la circulación sistémica. Por tanto, más moléculas de anestésico local alcanzan la membrana nerviosa y se mejora la profundidad y la duración de la anestesia, además de reducir el riesgo de una inyección intravascular involuntaria. Por tanto, las soluciones anestésicas suelen asociar un compuesto vasoconstrictor que es generalmente la adrenalina, como viene puesto aquí. También el lugar de inyección es importante. El comienzo más rápido, pero también con menor duración de acción, se consigue con la administración intratecal o subcutánea, siendo la latencia y la duración más prolongada en los bloqueos de plexos nerviosos, como por ejemplo el plexo braquial. ¿El pH del anestésico local? Bueno, pues la alcalinización de las soluciones anestésicas locales con bicarbonato sódico acelera el inicio y mejora la calidad del bloqueo, ya que aumenta la cantidad de base libre del anestésico local. Y por último, la combinación de anestésicos locales. De esta manera se consigue compensar la corta duración de acción de algunos anestésicos que son de inicio rápido con la gran latencia de algunos anestésicos que tienen una duración más larga,
como por ejemplo, pues compensamos el rápido inicio de acción de la mepivacaína con la mayor duración de la bupivacaína. Otros factores que tenemos que tener en cuenta son, por ejemplo, el embarazo. En la mujer embarazada, la extensión y profundidad de la anestesia raquídea y epidural es mayor que en la no embarazada. Esta diferencia la podemos explicar por factores mecánicos asociados con el embarazo, por ejemplo, la dilatación de las venas epidurales, ya que reduce el volumen del espacio epidural y subaracnoideo, y también efectos directos de las hormonas, especialmente la progesterona, ya que hace que aumente la susceptibilidad de los nervios al bloqueo de la conducción. Por tanto, la dosis de los anestésicos locales debería reducirse en las gestantes. También es importante las alteraciones en los electrolitos, ya que la hipopotasemia y la hipercalcemia antagonizan la acción de los anestésicos locales. Esto tiene sentido ya que en la fase de meseta del potencial de acción, es decir, en la fase 2, entra calcio en la célula y sale potasio. La frecuencia de estimulación nerviosa, esto es lo que se conoce como bloqueo dependiente de uso, y es que la fracción de canales de sodio unidos al anestésico local se incrementa con la despolarización frecuente, por ejemplo, durante descargas de impulsos. Y por último, lo que ya he explicado anteriormente, que es el diámetro axónico, que cuanto menor diámetro axónico, mayor susceptibilidad al anestésico local, y a mayor cantidad de mielina, también mayor sensibilidad al anestésico local. Bueno, respecto a las propiedades físico-químicas de los anestésicos locales, como hemos comentado, son bases débiles comercializadas a pH ácido que proporcionan una estabilidad química y solubilidad. A mayor liposolubilidad, mayor capacidad de la molécula de cruzar las membranas lipídicas y, por tanto, mayor potencia clínica. Cuando hablamos de latencia, indirectamente estamos hablando del pKa, ya que el inicio de acción depende sobre todo de la concentración relativa de la forma básica libre no ionizada, es decir, más liposoluble, y la forma ionizada, más hidrosoluble. Entonces, el pKa, repito, que es el pH en el que las fracciones ionizadas y no ionizadas del fármaco se igualan. Aquellos fármacos con pKa más próximo al fisiológico tienen una fracción alta de base no ionizada, que cruza con más facilidad la membrana celular nerviosa, favoreciendo así un inicio de acción más rápido. Y cuando hablamos de duración, debemos pensar que a mayor porcentaje o fuerza de unión con proteínas, mayor duración, ya que la fracción libre es la que se metaboliza. Por ejemplo, si comparamos la mepivacaína con la bupivacaína, vemos que la mepivacaína tiene una potencia baja, ya que tiene una liposolubilidad de 1, un inicio de acción rápido, con un pKa de 7,7, y una duración intermedia, ya que el porcentaje de unión con proteínas es del 75%, mientras que la bupivacaína tiene una alta potencia, con una liposolubilidad de 28, un inicio de acción lento, con un pKa de 8,1, y una duración prolongada, con un porcentaje de unión con las proteínas del 95%. La excepción a esto que acabo de explicar es la cloroprocaína, ya que tiene el pKa más alto de todos los anestésicos locales y sin embargo tiene el efecto más rápido. Respecto a la farmacocinética, bueno, la concentración de anestésico local en sangre viene determinado por la cantidad inyectada, la tasa de absorción en el sitio de inyección, la tasa de distribución por los tejidos y la tasa de biotransformación y eliminación del fármaco. Entonces, la absorción sistémica de los anestésicos locales depende del flujo sanguíneo, lo cual depende de los siguientes factores. Del sitio de inyección con su perfusión tisular, que normalmente sigue este orden decreciente. Pues bien, intravenoso, intraarterial, traqueal, intercostal, epidural, de los plexos y, por último, el tejido subcutáneo. Entonces, el empleo de una dosis fija de anestésico local puede dar reacciones tóxicas tras su aplicación en una zona, pero no en otras. También depende la dosis y el volumen inyectado, como he explicado anteriormente, y también la adición de un vasoconstrictor, como es la adrenalina, ya que produce una vasoconstricción local
y por tanto se facilita la captación neuronal, mejorando la calidad de la analgesia, prolongando el efecto y también limitando los efectos colaterales tóxicos que puede haber. Respecto a la distribución de los anestésicos locales, bueno, pues depende de la captación orgánica, que depende de los siguientes factores. De la perfusión tisular, aquellos órganos que tienen una perfusión elevada, pues el cerebro, los pulmones, el hígado, tienen una captación rápida inicial que va seguida de una redistribución más lenta al resto de los tejidos. También es importante el coeficiente de reparto tejido-sangre, ya que a mayor liposolubilidad, mayor unión con proteínas, mayor captación tisular desde un compartimento acuoso. Y también tenemos que saber que la masa tisular, el músculo, es el mayor reservorio para la distribución de los anestésicos locales en la corriente sanguínea debido a su gran masa. Cuando hablamos de biotransformación y excreción, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues lo que ya he explicado anteriormente. Los ésteres se metabolizan mediante las pseudocolinesterases plasmáticas, a excepción de la cocaína, que lo hace en el hígado. Y es un metabolismo rápido, mientras que las amidas se metabolizan mediante el citocromo P450 en el hígado y por tanto es un metabolismo más lento. Respecto a las reacciones, bueno, pues si el grupo amida se metaboliza por el hígado, en aquellos casos en los que la actividad o el flujo hepático esté disminuido, pues bien sea con la cirrosis, insuficiencia cardíaca, con el uso de algunos fármacos, habrá una mayor concentración de anestésico local en sangre. Mientras que en el grupo de los ésteres, las reacciones anafilácticas que se pueden producir es por el metabolito PABA. Y ambos dos son de excreción por vía renal. A continuación voy a hablar sobre los efectos sistémicos y la toxicidad. A nivel neurológico es el primer lugar donde se pueden apreciar los signos de intoxicación en el paciente despierto. Los primeros síntomas que aparecen son una serie de parestesias linguales con sabor metálico. El paciente puede estar confuso, desorientado, puede notar tinnitus, una sensación de malestar que se puede seguir de fasciculaciones y espasmos. A continuación, las sacudidas musculares anuncian el inicio de las convulsiones tónico-clónicas y en la fase final puede llegarse a producir la depresión general del sistema nervioso central e incluso la depresión y el paro respiratorio. Entonces, la potencia del anestésico local está relacionado con la toxicidad intravenosa sobre el sistema nervioso central. Cuando se produce una intoxicación por anestésico local, se produce una acidosis metabólica respiratoria, lo cual aumenta la PaCO2. Esto produce un aumento en el flujo sanguíneo cerebral, produciendo una mayor llegada de anestésico local al sistema nervioso central y además esto también produce que disminuya el pH intracelular. Por tanto, se produce una mayor conversión y una acumulación intracelular del anestésico local. Tratamiento. Podemos utilizar tiopental a dosis de 1 o 2 mg kilo intravenoso y también hay que saber que las benzodiazepinas, podemos utilizar midazolam, 1 o 2 mg intravenosos, consiguen elevar el umbral convulsivo. A nivel respiratorio, también producen efectos tóxicos, ya que, a efectos sistémicos producen una relajación de la musculatura lisa bronquial. Entonces, la lidocaína la podemos utilizar a 1,5 miligramos por kilo para revertir la broncoconstricción refleja que se asocia a la intubación. Además, deprime el impulso hipóxico y es posible que haya una apnea posterior a la administración de anestesia epidural o espinal alta. Casi siempre se produce como consecuencia de la hipotensión o de la isquemia cerebral y no tanto que del bloqueo frénico como se podría pensar. Es muy importante también hablar sobre la toxicidad en el sistema cardiovascular. Hay una serie de efectos cardíacos directos, ya que deprimen el automatismo, la contractilidad y la velocidad de conducción miocárdica. También disminuyen el potencial de acción y el periodo refractario. Producen una serie de alteraciones en el electro, como podemos ver aquí, y es que aumenta el intervalo PR y la duración del QRS, y produce un inotropismo negativo según la dosis.
pero además produce una serie de efectos periféricos de manera bifásica, y es que a concentraciones bajas produce vasoconstricción, mientras que a concentraciones elevadas se produce una vasodilatación, a excepción de la cocaína, que siempre es vasoconstrictor en cualquier dosis que se utilice, ya que inhibe la captación de noradrenalina en las neuronas premotoras y, por tanto, potencia la vasoconstricción. Aquí vemos en esta tabla la dosis máxima sin adrenalina o con adrenalina, que como vemos cambia, y las dosis convulsivantes. El orden cronológico que sigue una intoxicación: primero se produce taquicardia e hipertensión, se sigue de depresión miocárdica con disminución del gasto cardíaco y de la hipertensión, seguido de bradicardia, arritmias ventriculares, bloqueo, shock y, por último, paro cardíaco. Entonces debemos saber que la inyección intravascular de bupivacaína produce una intoxicación cardiovascular muy grave, con una reanimación difícil y resistente a fármacos. Y el fármaco que debemos utilizar es Intralipid. Respecto a la toxicidad que produce parada cardiorrespiratoria, es más frecuente en la anestesia espinal, luego en los bloqueos nerviosos periféricos y en la anestesia epidural. La mayoría de los eventos suceden durante el procedimiento quirúrgico o tras la cirugía, y la sistolia es el ritmo que más frecuentemente se da, y como vemos aquí también es aquel con mayor porcentaje de supervivencia. Se sigue de la fibrilación ventricular y el resto pues otra serie de arritmias cardíacas. Y tampoco hay ningún fármaco que de manera sistemática ayude a revertir el paro cardíaco inducido por bupivacaína. Por tanto, tendremos que seguir el mismo algoritmo. Especial atención al manejo de la vía aérea, al oxígeno y a la ventilación. Y como he comentado, pues la solución lipídica de intralipida al 20%. Continuando con los efectos que pueden producir en el resto de aparatos, a nivel inmunitario, como he comentado, pues lo más frecuente es que sean ésteres por su relación, por ser derivados del ácido peaminobenzoico o PABA, y en caso de que sean pues amidas, por el metilparabeno. Respecto a nivel musculoesquelético, bueno, cuando se inyecta directamente en el músculo esquelético pueden ejercer ligero efecto miotóxico, y cuando se infunden en articulaciones por periodos prolongados pueden causar condromalacia grave. A nivel hematológico, debemos saber que la lidocaína deprime en cierta medida la coagulación, ya que reduce la trombosis y la agregación plaquetaria e intensifica la fibrinólisis. Y un dato poco curioso, un dato poco frecuente, pero curioso e importante, es la metahemoglobinemia. Y es que se ha relacionado con la utilización de benzocaína, prilocaína y la crema EMLA. La prilocaína se metaboliza hasta O-toluidina, que produce metahemoglobinemia dependiente de dosis. La clínica que nos podemos encontrar es disnea, cianosis, alteraciones del estado mental, y puede llegar a ser muy grave, produciéndose arritmias, convulsiones, coma y muerte. ¿El tratamiento cuál es? Pues azul de metileno intravenoso, 1 a 2 miligramos kilo, al 1% durante 5 minutos. El azul de metileno lo que hace es reducir la metahemoglobina a hemoglobina. Aquí os dejo el protocolo de actuación que se hizo en mi hospital, en el Hospital Universitario de la Princesa, ante una toxicidad por anestésicos locales. Lo primero, prevención. Tener adecuadamente monitorizado al paciente, evitar la inyección intravascular y también la sobredosificación. También muy importante, conocer los signos que podemos esperarnos, pues bien a nivel neurológico y también a nivel cardiovascular. Después, como siempre, lo más importante, pedir ayuda. Asegurar vía aérea, oxígeno al 100%, y en caso de que haya convulsiones podemos utilizar midazolam o bien propofol o tiopental. Después la pauta soyacal, que es lo que he comentado del intralipid, que es, aquí explico pues el bolo inicial, continuar, ¿vale?
Como todos los fármacos, los anestésicos locales interaccionan con otros, y es que potencian el bloqueo neuromuscular no despolarizante. También, como he comentado antes, pues aquellos fármacos que reduzcan el flujo sanguíneo hepático, pues disminuirán la eliminación de los fármacos anestésicos de tipo amida. Y los opioides y agonistas adrenérgicos alfa-2, como la clonidina, potencian la analgesia. Aquí dejo una tabla con los principales anestésicos locales que se utilizan, con las propiedades físico-químicas de las que he hablado, pues el inicio de acción, pKa, duración y las dosis máximas y concentraciones. Por último, unas particularidades de los anestésicos locales más relevantes. Y es que la lidocaína, como sabemos, es un antiarrítmico de la clase 1B, también se utiliza como antiinflamatorio y adyuvante analgésico intravenoso. La mepivacaína es aquel anestésico con el pKa más bajo, por tanto, de actuación más rápida. La prilocaína hipervara se utiliza en la anestesia intradural para cirugías de cortita duración y también tenemos que saber que, como he comentado, se pueden dar casos de metahemoglobinemia. La bupivacaína, ojo la cardiotoxicidad, como he comentado anteriormente, y también produce bloqueo diferencial. ¿Qué es el bloqueo diferencial? Bueno, el bloqueo diferencial es una propiedad que tienen algunos anestésicos locales, como la bupivacaína y la ropivacaína, que tienen la capacidad de preservar preferencialmente a las motoneuronas, produciendo cierto grado de bloqueo diferencial, es decir, bloqueo sensitivo, pero no motor, en la anestesia epidural. La levobupivacaína es similar, aunque con un mejor perfil de seguridad. La ropivacaína, similar a la bupivacaína, aunque menos cardiotóxica. Y por último, la clorprocaína, bajo riesgo de toxicidad sistémica y de exposición fetal. Aquí os dejo algunas tablas con los principales fármacos, concentración, volumen, dosis, para que podáis consultarlas. Y por último, como resumen, los anestésicos locales actúan bloqueando los canales de sodio dependientes de voltaje, impidiendo la despolarización y la conducción del impulso nervioso. Los anestésicos locales son bases débiles que actúan mediante difusión en su forma no ionizada y se acumulan en el axoplasma. El porcentaje de forma no ionizada viene determinado por el pKa. Recordemos que la cadena intermedia es la clave para la clasificación en anestésicos locales de grupo éster o de grupo amida. Como resumen, quedarnos con que la potencia depende de la liposolubilidad, la latencia del pKa y la duración depende de la unión a proteínas. Y ya por último, recordar que la intoxicación por anestésicos locales se manifiesta en primer lugar a nivel del sistema nervioso central y a mayores concentraciones produce toxicidad cardiológica. Aquí os dejo la bibliografía que he utilizado y de dónde son las tablas que he puesto durante la presentación. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención.